al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud. En asombro ahí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso decimos ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud. En asombro ahí me habré de postrar y a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que está inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él.
Te amamos, adoramos. Señor. Gloria a Cristo Jesús. Bienvenidos todos y todas a su programa de Juntos. Es una alegría estar con ustedes y poder descubrir toda la riqueza que Dios tiene en su palabra. Estamos estudiando la penúltima carta del Nuevo Testamento, la carta de Judas, esta carta que pasa inadvertida para muchos creyentes y también en muchos púlpitos no se oye a menudo el texto de Judas, pero está en la Biblia. Reconocemos que es una carta, un escrito inspirado por el Espíritu Santo y quedó para nosotros, los hijos de Dios, para la iglesia de Cristo Jesús. Y Judas, que es su autor, medio hermano del Señor en la carne, tenía la intención de escribir acerca de la comunión, salvación que tenemos en Cristo, pero consideramos que al leer la carta del apóstol Pedro, la segunda carta de Pedro, él retoma estos escritos pedrinos y los deja allí casi de manera idéntica, porque él alcanzó a ver que mucho de lo que el apóstol Pedro estaba profetizando en su carta se estaba cumpliendo, así que era menester. Y nos damos cuenta que esta carta es esencial para descubrir a los falsos maestros, a los falsos pastores, a los falsos evangelistas, a los falsos apóstoles, a los falsos profetas. Es una carta que la iglesia del Señor debe leer, volver a leer, y me gusta cómo Judas lo machaca desde diferentes ángulos para que nos quede claro realmente que la iglesia del Señor no se debe desviar de la verdad, de la ética bíblica, de los principios bíblicos, y no entrar, como escribe el apóstol Pablo, entrar en fábulas acerca de lo que sabemos o desconocemos, sino la revelación de Dios está en su palabra para nosotros. Y hoy vamos a ir al verso 16 nuevamente. Aquí Judas destaca otras 5 cosas más que debemos de tener en cuenta para descubrir a los falsos maestros. Bueno, en realidad este verso 16, mis amados hermanos, es todo un desafío. Y con esos desafíos, como cuando dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así es. Entonces, esto debe de darnos a nosotros una alarma, no para escondernos, ¿verdad?, sino más bien para saber cómo responder. Así es. ¿Verdad? Y voy al verso 16. Vamos al verso para 16. Para que entremos, porque hay bastante. Vamos a ir, como decimos, de poco en poco para ir asimilándolo y que la palabra pueda ir haciéndonos a nosotros no solo entender, sino tener el discernimiento. Judas capítulo 1 verso 16 dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Lo leo en esta versión, dice: estos individuos son refunfuñadores y criticones, se dejan llevar por sus pasiones propias, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Dios santo, ¿cómo necesitamos los predicadores realmente esta porción de la Escritura para darnos cuenta de los falsos maestros o caer nosotros en el error? Bueno, en primer lugar, pastora, habla de los murmuradores. Yo creo que ahí debemos de quedar, solo hablando de lo que es la murmuración. La murmuración. Estos falsos maestros padecían de ego, padecían de una falsa doctrina. Alguien escribe y dice: se creían maestros de primera fila, con una dialéctica sofisticada, argumentos elocuentes y palabras altisonantes, personas de gran espiritualidad y con mucha cultura. Judas, en cambio, los desenmascara sin piedad, porque no son piadosos, sin piedad, para revelar cómo son realmente. Y lo primero es que son murmuradores. Bueno,
yo creo que es legítimo preguntarnos cuándo realmente caemos en murmuración o qué es la murmuración a la luz de la palabra del Señor, ¿verdad? Porque la murmuración es hablar entre dientes, ¿verdad? La murmuración es la desaprobación, sí. La murmuración es queja, es enfado, ¿verdad? Pero lo vamos arrastrando de una manera malsana, porque algunos dicen, no, es que la murmuración ya solo es una crítica constructiva. No, la murmuración destruye, sí. ¿verdad? De hecho, una de las cosas que encontramos en la palabra, yo no sé, estudiando esto, inmediatamente me conecté con Números 12, ¿verdad? Cuando la murmuración siempre va a traer consecuencias muy devastadoras, ¿verdad? Cuando ustedes se acuerdan en Números 12, desde el verso 1 habla cómo María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer que él había tomado, la mujer cusita, ¿verdad? Me parece que no tuvieron la suficiente madurez para ir y preguntar, porque el murmurador siempre va a buscar quien le haga segunda, y es un cobarde cuando no quiere ir a preguntar de manera directa, porque es más fácil murmurar que preguntar. Sí, es algo bien interesante, porque mañana hablaremos de la queja. Hay una ligera diferencia entre la murmuración y la queja. La murmuración está dirigida normalmente a personas. Es un estribillo que nos tenemos entre labios, y ya la queja es algo totalmente descubierto. O sea, nos quejamos de todo, podemos quejarnos de una persona, pero nos podemos quejar del clima, de las cosas, de cómo se están haciendo las cosas, pero hay una ligera diferencia entre queja y murmuración. La murmuración casi siempre va dirigida hacia las personas. La queja, entonces, es normalmente las cosas que nos suceden. Y el pueblo... Sí. No, es que oyéndote, es que estaba pensando que la murmuración a lo que lleva es a desacreditar. Es correcto. Toda queja hay murmuración, pero no necesariamente en toda murmuración hay queja, porque muchas veces nos quedamos murmurando. ¿Dónde? Entre labios, como bien lo defines tú. O sea, la murmuración es algo que está en el corazón, no tanto está en la boca. Lo único es que es valioso para nosotros los creyentes. Dios escucha tanto las oraciones que hacemos en secretos o las oraciones entre labios, como también Dios escucha las murmuraciones del corazón. Y un ejemplo clásico es el ejemplo del pueblo de Israel. ¿Qué pueblo más quejoso y más murmurador? No podía haber otro. Y ocasiones hay iglesias donde se está llenando de demasiada murmuración. Y digo, pastora, demasiada murmuración, hombre, porque siempre hay lo del gasto, ¿verdad? Siempre hay que gente, hasta los pastores creo que murmuramos de las ovejas, pero esa constante de murmuración entre labios, en el corazón, o regar esa murmuración como quien riega un polvorín, ahí es donde nosotros necesitamos tener cuidado, porque el pueblo murmuró por la falta de agua, murmuró primero porque tenía hambre y después murmuró también por el maná, o sea, porque Dios les había provisto. Significa que con el murmurador casi nadie tiene complacencia, nadie puede complacer a un murmurador. Es que la murmuración siempre es como que lleva la malicia, ¿verdad? Buscando como encontrar algo, ¿verdad? Para desacreditar, como decíamos. Y no solamente es la malicia, es la acusación, porque no tenés argumentos, sino que eso más bien te lleva a crear tu propio panorama de los acontecimientos. Entonces siempre andamos buscando con quién compartir, o cuando las personas dicen, te cuento esto para que ores, pero más que para orar es para desacreditar a alguien, ¿verdad? Porque pareciera como muy ingenua la murmuración, pero es altamente dañina. Cuando pienso siempre en Números 12, siempre me parece que es interesante, porque la actitud de Moisés fue clamar al Señor, ¿verdad? No se defendió. Y eso es lo que debemos de aprender a hacer aquellos que somos líderes en el Señor, cuando escuchamos, porque la murmuración normalmente es hacia la persona.
La Biblia dice que murmuraron contra Moisés, contra Aarón. Siempre hay una murmuración, como lo hizo Judas también, ¿verdad? Murmuró en medio de todos y algunos le siguieron en su murmuración, porque eso es lo delicado también, seguir a alguien en su murmuración. La murmuración es todo y es nada, porque muchas veces se murmura de algo que no es cierto y se está murmurando como si algo fuera verdad. Y como bien tú dices, es para desacreditar. Y algo que debemos de tomar en cuenta es que cuando murmuramos contra la autoridad, estamos murmurando contra el Señor, porque le estamos diciendo al Señor: tú eres un fracaso, pusiste a esta persona, colocaste a esta persona y esta persona no sirve, o esta persona así es. Como en Números capítulo 12, lo que dijeron fue porque Moisés ha tomado mujer cusita, pero en el fondo realmente era contra Moisés. Porque ¿Y acaso es que solo por Moisés habla Dios? Aarón, o sea, lo que había detrás era la envidia. Es correcto, la envidia de Aarón y de María, los que estaban cerca. Hay algunas personas en la vida que son excelentes segundos. Yo he conocido personas, bueno, nosotros hemos sido segundos en el liderazgo, en el trabajo de la iglesia, y caminamos con nuestra autoridad, aún con sus desaciertos en cuanto a su dirección, y aprendimos a caminar con ellos sin andar murmurando, porque normalmente una persona que murmura no debe servir al Señor, porque está contagiando con algo que no viene de Dios, porque al final en realidad es contra el Señor. Miren lo que dice en Números 14:27. ¿Hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. ¿Lo ve? La queja es ya ponerlo en nuestros labios, para afuera. La murmuración es algo entre dientes. Pero Dios no solo escucha nuestras oraciones, también nuestras murmuraciones. Pero lo más desastroso me parece a mí, y siempre desde la primera vez que yo leí este pasaje en mi andar cristiano, a mí me dio un temor reverente, porque en el capítulo 12, el pastor leyó el 14, siempre de Números, ya Moisés está diciendo cómo le pesa eso en su corazón. Pero mire que dice que María fue echada del campamento por 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Qué triste que la murmuración hace que la obra del Señor se detenga. Yo no quiero ser partícipe en donde la obra del Señor se detenga. Así es. Porque las consecuencias son funestas, ¿verdad? María se llenó de lepra, ¿verdad? De hecho, Santiago en el Nuevo Testamento dice: hermanos, no murmuremos los unos a los otros, porque es destructivo. Es destructivo. Es decir, si tú tienes conocimiento de algo, pues no murmures. Sigue lo que la Biblia dice. Ve y habla con tu hermano. ¿Cómo cortamos la murmuración en nosotros? Porque al final la murmuración es otra cosa que chisme. Encapsulado. Entonces podemos sentir que somos muy espirituales, ¿verdad?, en lo que estamos conversando, pero la realidad es que al final es pecado, porque al final es contra Dios. Ahora, si yo tengo conocimiento de algo, en lugar de murmurarlo, voy a hablarlo con la persona. Como dice la Escritura, ve y habla con tu hermano, ¿verdad? Si tú tienes algo contra él. Y si él no te cree, pues llama a otro hermano y dice: hermano, estamos tratando esta situación. Y al final pues tiene que tener conocimiento la iglesia o el liderazgo de la iglesia. Pero en realidad deberíamos de parar las murmuraciones, porque bien dices tú, todo se para donde hay murmuraciones. El igual en una familia, una esposa que murmura por todo, hijos que murmuran por todo. ¿Cómo se va a sacar adelante la familia, el hogar? Entonces debemos nosotros considerar, amados hermanos, que la murmuración es un pecado en contra de Dios. Si usted está murmurando de un líder en la iglesia, en lugar de hablar con él y decirle lo que siente, es peor, porque es cierto, la murmuración es hacia atrás. Hacia atrás. Entonces, siempre es así. Siempre así es. Y eso, mire cómo se abren puertas para la discordia, para las disensiones, para los pleitos, para las rencillas.
Cuando tal vez algo pequeño que nosotros sabemos y que inquietó nuestro corazón, vaya y busque a la persona adecuada. No busque un segundo o un tercero, porque las notas van a ser disonantes, ¿verdad? Entonces van a ser como esos címbalos que retiñen. Y nosotros, que somos parte del cuerpo de Cristo, aprendamos a detener también a los murmuradores, porque un creyente maduro no murmura, porque la madurez espiritual se mide con lo que sale de nuestra boca y cómo lo decimos. De hecho, cuando estudiamos Filipenses en el capítulo 2, Filipenses 2:14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y Santiago, vuelvo a referirme a Santiago, porque en el capítulo 4 dice que no murmuremos los unos a los otros, pero en el capítulo 1 de Santiago 19 dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Y hay veces somos demasiado prontos para hablar y eso nos lleva a la murmuración. Tenemos que admitir que muchos crecieron en medio de dinámicas familiares donde la murmuración estaba presente. Obviamente, donde hay murmuración, lo que viene es la queja, y de la queja hablaremos mañana, pero la murmuración son esas cosas que están en nuestros pensamientos, pero se habla entre dientes. Si usted es muy rápido para murmurar, debe detenerse, debe valorar todo lo que está alrededor, porque normalmente, mire, un murmurador no mira la belleza de la persona que está a su lado, solamente se enfoca en algo que hacia su entender o hacia sus ojos está equivocado o no es correcto o simplemente no le gusta. Entonces debemos de cuidar la murmuración. O a veces también hay personas que no ganan en belleza física, no ganan en altura, no ganan en sabiduría, en cultura, no ganan en espiritualidad, no ganan realmente en conocimiento bíblico, pero muchas veces la murmuración no es otra cosa que descalificar a esa persona para que no sea tan grande o tan alto como nosotros lo estamos viendo, cuando deberíamos de tener cuidado y reconocer lo hermoso que está alrededor de esa vida. Entonces, en lugar de murmurar, miremos sus virtudes y hablemos de sus virtudes en nosotros mismos, porque si no, llenamos de murmuración. El otro punto sumamente delicado que Judas nos está diciendo es que la murmuración, hermanos queridos, al final es incredulidad. Y eso sí debe sacudirnos a nosotros. La murmuración al final es incredulidad en Dios. Es una forma de darle la espalda al Señor. ¿Cuántas veces, dijo el Señor, y lo aclara, 10 veces me han tentado este pueblo? Voy a apartarlo de ti, voy a levantarte otro pueblo, le dice a Moisés. Y la verdad es que Moisés, en lugar de murmurar, ¿qué hacía? Doblaba sus rodillas, ¿verdad? Moisés, en lugar de murmurar, hablaba con Dios y le decía cómo estaba su corazón, porque puede ser que usted tenga toda la razón, incluso con la murmuración, pero ¿por qué no dobla sus rodillas y le dice al Señor que Él haga algo? Sí. En lugar de estar regando maicillo en la iglesia. O si algo no nos parece de cualquier persona, de alguien en particular, es mejor platicarlo, ¿verdad? Hablarlo directamente y comentarlo con la persona involucrada en lo que nosotros hemos considerado. Les leo esto que me pareció bien certero. Este escritor dice: la murmuración puede ser sobre un hecho falso. Entonces eso recibe otro nombre, que es la calumnia. Ahí ya va como más delicado. Pero también dice, puede ser sobre un hecho verdadero, lo que el pastor mencionaba ahorita. Entonces, a eso también se le llama chisme. Dice, no se cuestiona si lo que se comunica es cierto o no, sino el hecho de hablarlo, de comentarlo con otros. Entonces, eso ya es la murmuración y eso es pecado. Me pareció bien claro. Claro, porque la persona no está buscando ayudar a esa persona, está buscando descalificarlo. Sí, porque yo digo,
si a Aarón y a María no les gustaba esa mujer madianita, ¿verdad? ¿Por qué no lo hablaron si era su hermano? Pues, o sea, no era un extraño, o sea, no era alguien que ellos no conocieran su trayectoria de vida, su trayectoria ministerial, habían caminado con él con tantas cosas. Y yo digo, ¿cómo muchas veces nos permitimos murmurar sin darnos cuenta que el Proverbio capítulo 16, verso 28 dice que el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos? Así es. Ay, no, yo no quiero ser perverso de corazón. Y de hecho, nuestro Señor llama a los chismosos corruptos. Voy a utilizar otra versión, no la 60. El profeta Jeremías en el capítulo 6, verso 28 dice: todos ellos son muy rebeldes y andan sembrando calumnias, sean de bronce o de hierro, todos son unos corruptos. Sí, claro. Algo sumamente importante también es que así como la gratitud está ligada a una fe real, a una fe viva, la murmuración está ligada a aquellas personas que creen ser creyentes, pero en realidad son incrédulos, porque la murmuración habla de nuestra incredulidad. Ay, cómo me acuerdo de Egipto. Ay, lo que comíamos en Egipto, de las ollas de carne. Oh, si pudiéramos regresar a Egipto. Esa murmuración en el desierto incluso llegó a fastidiar a Dios, que puso a ese pueblo a darle vueltas en el desierto para ver si así entendía de qué estaba hablando al Señor. Por eso es que en el Nuevo Testamento nosotros leemos, estudiamos acerca de la gratitud, porque la gratitud es realmente todo lo contrario a la murmuración. La gratitud es poner la virtud de esas otras personas en nuestra boca y dar gracias al Señor, dar gracias por su vida. A veces quisiéramos que quien nos ministra sea perfecto en todo, cómo anda vestido, cómo habla, esto y lo otro, y salimos murmurando incluso del templo. ¿A qué hora puso el pastor a esa persona a ministrar? Hace años recuerdo yo predicando en los primeros años, solo me acercó una persona y me dijo: pastor, mira que todo el tiempo la solapa de tu saco estaba por fuera y la otra estaba adentro. Y yo que pensé que me iba a animar con el mensaje o decirme: Dios me dijo, me habló, pero lo bueno fue que se vino directo y no lo estuvo murmurando. Al final por lo menos me dolió, pero el pecado no terminó siendo parte de la congregación. Hay congregaciones murmuradoras, hermanos, los hay. La murmuración es parte de la iglesia, pero hay iglesias donde la murmuración es el pan de cada fin de semana. Y los murmuradores están ahí pensando muchas veces que son creyentes, pero en realidad son incrédulos, porque la murmuración es incredulidad al final. Bueno, yo creo que este debe ser un llamado de atención para todos, ¿verdad? Para que revisemos nuestro interior y nosotros también aquí, para no permitir que la murmuración provoque las consecuencias de que Dios castiga la murmuración. Lo hizo con Aarón, con María, ¿verdad? Dios oye y muchas veces atrasamos esos procesos, ¿verdad? Dios se molestó tanto con esa murmuración que en ese capítulo 12 usted va a encontrar que se encendió la ira contra ellos, los dejó ahí y la nube se apartó. Yo no quiero que la presencia del Señor se aparte solo por algo que no puedo tener dominio propio. Ese sería otro tema. Amén. Bueno, vamos a orar por sus vidas y vamos a orar por esta palabra. Señor, gracias. Ayúdanos, Señor. Sí, Señor. Murmuramos a veces en nuestra casa constantemente. Murmuramos de nuestra pareja, murmuramos, Señor, de nuestros hijos, nuestros padres, de la familia. Señor, que en nuestra boca lo que hay es gratitud. Que en este tiempo que estamos volviendo a conectarnos presencialmente, no haya murmuración en nuestras vidas, Señor, sino gratitud, apoyo y buscarle respuesta a las cosas de la vida. Señor, enfocarnos en las soluciones, Señor, y no tanto en nuestra murmuración, que al final es incredulidad en nosotros. Padre, en tu nombre bendecimos a cada uno de nuestros hermanos y hermanas
que nos están siguiendo día a día y aquellos que mirarán este video en diferido. Gracias, Señor, por sus vidas. Guárdales para ti, guárdales para tus propósitos santos y maravillosos. Que ellos sean usados, Señor, en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Les prometemos que mañana les saludamos, pastor, y si alguien escribió algo sobre la murmuración, lo vamos a compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga. Somos la Casa del Padre, una familia para ti. Amén.